Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta, estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, ese estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto. Ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa. Están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con el gran historiador Pío Moa, ese historiador que siempre va a contracorriente y más especialmente cuando tenemos un gobierno sectario que quiere volvernos a imponer una ley de memoria histórica para reabrir viejas heridas y para tratar de colmar su venganza por una guerra civil que perdió ya hace bastantes años. ¿Qué tal estás, Pío? Bueno, aquí estamos siguiendo todo esto que está ocurriendo, la moción de censura en general. Llevo ya diciendo tiempo que lo único relevante en la política española desde hace bastante tiempo es Vox, porque Vox es lo que parece ser una alternativa a la morralla que llevamos soportando tantos años, ¿no? Y querría analizar brevemente lo que supone la moción de censura. Uh-huh. En primer lugar, la moción de Vox sirve para poner a cada cual en su sitio, y especialmente al partido Sorallo, al PP, ¿no? Que es una banda de señoritos golfos realmente, ¿no? Y lo están demostrando, ¿no? Están siempre aliados con el PSOE y los separatistas. Dice, claro que la moción de censura ha sido un gran acierto táctico, aunque no apunte a una regeneración democrática en profundidad, pero va por la buena vía. La prioridad en este momento pues es echar a los delincuentes del gobierno, que efectivamente como vos dice muy bien, son criminales, con una historia criminal, y que quieren seguir en ello, ¿no? Y que están en el poder con un claro programa de disgregar España e imponer una dictadura a la venezolana, ¿no? Y esa prioridad de echarlos pues implica poner en la picota al PP, el partido cómplice en todos los desmanes perpetrados por el PSOE desde la muerte de Montesquieu. Recordemos cómo ha empezado todo esto, este ataque sistemático a la democracia. Claro, podemos plantearnos, ¿podría gobernar Vox? Pues ello depende de dos factores. Que el PP acabe de hundirse y que el embrutecimiento popular creado por 40 años de falsificación de la historia pues no sea tan grave como parece muchas veces, ¿no? Ese embrutecimiento se refleja en la credulidad de mucha gente hacia las demagogias y hacia los embustes más groseros
y en el apego a una moderación fraudulenta. Debe recordarse que siempre y en cada agresión a la democracia y a la unidad de España, el PP ha actuado como cómplice. Su centrismo y su moderación han consistido precisamente en eso, en ser cómplices de las medidas que tomaban las izquierdas y los separatistas. Esto ya un escritor, Florentino Portero, pues ha dicho, aunque yo no coincido con él en muchas cosas importantes, pero ha señalado que cuando hacía su tesis, un catedrático le dijo: mire usted, con la derecha no hay nada que hacer, porque carece de formación histórica y de formación ideológica, y por tanto está condenada a alimentarse de los residuos intelectuales de la izquierda, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en estos años, ¿no? Pero, en fin, es posible que el embrutecimiento de estos 40 años de reparto del poder y de los dineros entre PSOE, separatistas y PP estén tocando a su fin y acabe de una vez la pesadilla con dos partidos dos o más partidos que surjan, uno de ellos podría ser Vox, que decidan obedecer por fin la decisión popular en el referéndum de 1976. Recordemos que en 1976 se votó una democracia a partir del franquismo o contra el franquismo, o sea, las llamadas reformistas y rupturistas. Ganó por una abrumadorísima mayoría la reforma de la ley a la ley, conservando del franquismo su legitimidad histórica, pero pasando a una nueva situación. Reconocer este referéndum, que fue traicionado muy pronto, es lo único en que puede consistir la moderación. Dos o más partidos de derecha y de izquierda que sean respetuosos con el pasado, con la unidad de España y con la democracia, cosa que no son ninguno de los partidos que venimos soportando desde hace muchos años. Desde Zapatero ya señalé que España se había convertido en una democracia fallida, porque una democracia que tiene leyes totalitarias como la de memoria histórica, leyes de género totalmente antijurídicas, una situación, una supuesta democracia, ¿no?, que rescata a la ETA y premia sus crímenes con legalidad, dinero público, etcétera, ¿no? Porque es verdad lo que se ha dicho en el Parlamento, en las Cortes, que la ETA no está derrotada. La ETA fue derrotada por Aznar, efectivamente, fue llevada puesta absolutamente contra las cuerdas, pero llegó Zapatero y la rescató premiando sus asesinatos con dinero público, con legalidad, con ventajas políticas, de tal manera que se ha convertido en una potencia política en varias provincias, una potencia política que se dirige directamente contra España, junto con el PNV y demás. Pero esto fue una obra de Zapatero. Y esta obra de Zapatero fue mantenida por el PP de Rajoy y Soraya. Esto no debe olvidarse, porque un gravísimo problema que tiene España, que tiene la sociedad española, es la falta de memoria. Se ha querido primero olvidar lo que fue el franquismo como si no hubiera existido. Esto era el programa también de UCD, como si el franquismo no hubiera existido, ni UCD tuviera nada que ver con él, ni la democracia tuviera nada que ver con él. Y luego se ha seguido mintiendo y presentando a la República y al Frente Popular como modelos, cuando la República fue un caos y el Frente Popular fue el terror y el crimen. Por cierto, dentro de unas pocas semanas, a mediados de noviembre, espero que salga un libro que he escrito sobre la República. Va a ser un libro que dará una idea completamente distinta de la que se ha promocionado durante todos estos años. Durante todos estos años no me refiero solo a los del posfranquismo, sino en el franquismo mismo. Se hacía presentando a la República como una cosa muy bonita, con un halo de cultura, de democracia, de libertad, etcétera, cuando no tuvo nada de eso. Y para entenderlo, pues hay que prescindir de estas interpretaciones ideológicas que se han venido dando en forma como una supuesta historia e ir directamente a las ideas,
a las opiniones y a las acciones de sus protagonistas. Hay que ir a lo que decían y pensaban Azaña, por ejemplo, pero lo que pensaban los padres espirituales de la República, eran Ortega, Marañón y Pérez de Ayala. Hay que ir a lo que pensaba Lerroux, que era el único republicano con tradición en aquella época y además era el más moderado. Y hay que ir a lo que decían y pensaban y hacían pues Largo Caballero, Prieto, etcétera. Y con eso tenemos el panorama real de lo que fue la República, que no tiene nada que ver con lo que nos presentan. Y esto es muy importante porque, en definitiva, lo que se está planteando ya, después de un proceso de 40 años de falsificación de la historia, lo que nos está planteando es la República, una nueva República como modelo, tomando como modelo aquella otra. O sea, yo no es que sea especialmente monárquico, en realidad no soy demócrata, pero claro, con la monarquía tenemos una democracia. La monarquía viene de Franco como la propia democracia, no podía venir de otro sitio, porque la oposición a Franco nunca fue democrática, ¿no? Y esta es la situación en que nos encontramos, que se nos quiere ir empujando hacia una nueva república. Claro, aprovechando también las fechorías de Juan Carlos, pero son cosas distintas. Una cosa es que un rey pueda ser malo y otra cosa es que la monarquía actualmente en España lo sea. La monarquía en España actualmente hay que defenderla porque es un elemento de continuidad histórica, es un elemento de moderación, aunque algo pobre, pero está ahí, y porque los republicanos no han aprendido nada de la historia. Los que hoy se llaman republicanos son una mezcla de comunistas, socialistas, separatistas, en fin, son lo peor de lo peor. Y aquí ha habido un problema muy grave, y es que la democracia debía haber reforzado la unidad de España y la libertad, y ha venido haciendo lo contrario. Y el problema de este cáncer que ha corroído la democracia y que está corroyendo la unidad de España, que nos ha llevado a un golpe de Estado permanente, es el antifranquismo. Todo esto hay que corregirlo desde el punto de vista histórico y con eso es posible que la democracia pueda funcionar y no lleguemos a un desastre. Lo que está haciendo Vox en principio va bien encaminado. Pero hoy he estado yo en la manifestación de primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana, habría poco más de 50 personas. España está dormida, es decir, sociológicamente hablando, todavía no hay un clima de rebelión frente a este gobierno. ¿Tú ves sociológicamente a España preparada para que Vox pueda sorpasar al Partido Popular, con la capilaridad que tiene el Partido Popular, con el control que tiene de instituciones, con la cantidad de cargos de confianza? Sí. ¿Tú ves ese escenario? Lo veo posible, pero no fácil, porque efectivamente el PP es un partido muy corrompido, no me refiero solo en el aspecto económico, sino muy corrompido en el aspecto moral, en todos los aspectos, ¿no? Pero tiene muchas mañas, como el PSOE. O sea, yo decía que tiene las cualidades de la zorra y las cualidades de la gallina. Frente a la izquierda y los separatistas son las cualidades de la gallina. Frente a sus propios votantes son las cualidades de la zorra para engañarlos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues mire, de momento, o sea, yo recuerdo cuando empezó Vox, yo era de los pocos que la apoyaban y todo el mundo se burlaba de él, ¿eh? Luego en Andalucía dio un gran salto adelante y luego en las elecciones anteriores también dio un gran salto adelante. Es la tercera fuerza política del país. Entiendo que dentro de Vox hay cierta confusión, hay corrientes distintas, pero todo esto yo creo que se puede ir superando y que el lenguaje que emplea es el correcto. Solo quizás debe ser más duro con el PP, pero bueno, el propio PP se está poniendo en evidencia. Yo creo que efectivamente cada vez conseguirá más votos y que, bueno, si lo hace bien, claro, porque aquí hay siempre la cuestión de la facilidad, primero de la estrategia y luego la facilidad táctica, ¿no? Digamos que, por poner un ejemplo, lo que han hecho en Madrid retirando las calles a Prieto y a Largo Caballero en función de la memoria histórica es un error estratégico porque significa aceptar una ley totalitaria y significa equiparar a Prieto y a Largo Caballero con aquellos que nos libraron de gente como Prieto y Largo Caballero. Esto es un error estratégico. Pero ha resultado un acierto táctico
porque ha hecho reaccionar a un montón de supuestos historiadores, que son precisamente los inspiradores de la memoria histórica, encabezados por Preston, por Viñas, por una serie de ellos por el estilo, ¿no? Y esto da lugar a que se pueda explotar ese pequeño éxito táctico, llevándolo hacia una clarificación de la historia mayor. Porque yo quiero insistir en que sin la clarificación de la historia, esto seguirá siendo siempre una estafa permanente, ¿no? Una estafa en que participan unos y otros. Pues queda clara su opinión. Muchísimas gracias, Pío Moa. Síganle en su blog, en su página web, y compren sin duda sus libros para tratar de entender la historia de España sin sectarismos y con datos fehacientes. Es la batalla de la cultura, la lucha por las ideas. Esto es. Así es. Muchísimas gracias, Pío. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.